Aquí está. Pues perfecto, que sean muy bienvenidos todos, bienvenidas a esta clase sobre el uso de las herramientas de inteligencia artificial en nuestro desarrollo como escritores, en nuestro desarrollo de habilidades sobre creación literaria y todo este tipo de cosas que de repente ahora se nos presentan como una herramienta de tecnología actualizada y que obviamente genera muchas preguntas, pues porque cada vez que se inventa un juguete nuevo hay que aprender a usarlo y sacarle el mejor partido y también aprender cuáles pueden ser los riesgos que estén, digamos, amenazando el desarrollo de nuestras habilidades y si de verdad son una amenaza para o nuestro oficio, por decirlo de una forma. Y si lo es, ¿en qué forma podría serlo? Y si no lo es, ¿por qué? O si lo puede llegar a ser, ¿qué es lo que podemos nosotros empezar a implementar en nuestra práctica para asegurarnos de que, pues, básicamente seamos nosotros los que sigamos siendo necesarios? Y les voy a confesar algo. Les voy a, les voy a contar una cosa. Para poder dar esta clase, para poder dar esta exposición, adivinen qué hice. Consultaste a la inteligencia artificial. Exactamente, justamente así. Hicimos un chiste revolvente y entonces lo que hice fue pedirle a dos de mis herramientas de inteligencia artificial favoritas que me generaran un plan de clase. Y les voy a mostrar, y justamente la clase la vamos a hacer a partir de una de estas dos. Em, ¿cuán- a ver, déjenme ver por qué. Lo que necesito es, aquí está. Ah, ah, ok, voy a aumentar el tamaño. Y en cuanto tenga el tamaño aumentado, voy a compartirles en la pantalla para que puedan ustedes ver. Aquí les va. Mm, aquí está. Bien, aquí dice que ya lo pueden ver. Confírmenme, por favor, así como diciendo sí o Simón. Y yo aquí voy a poner la visualización para que yo pueda ver todos los que están acá, porque luego no se puede ver. Y bien, ahí estamos. Entonces. Ustedes, dice aquí, puntos clave, asesoramiento, está bien. Ok, vamos vamos a ver, aquí está, vamos a tener que irnos hasta abajo y porque me llevó hasta el principio de este chat en el que luego tengo algunas conversaciones que me ayudan a ordenar algunas ideas. Este, muy bien, aquí está, perfecto. Entonces, fíjense muy bien lo que hice hoy para poder, después de planear todo, lo que hice fue esto. Mira, aquí me dice aquí, capacitar a los escritores en el uso estratégico y ético. Fíjense lo que dice aquí. Pregunta inicial. Levanten la mano quienes ya han usado alguna inteligencia artificial para algo creativo. Ok, si no están en la cámara va a ser difícil que los vea, pero pueden levantar su mano virtual y luego bajarla, porque si es levantar la mano se va a quedar ahí arriba, hasta que les demos el turno o algo así. Entonces, bueno. Erika dice que sí. No sé si alguien más o si quieran escribirlo en los comentarios, en el chat de aquí. Ruth también. También Ruth. Genial, no te había visto, Ruth. Y ahora, bueno, levanten la mano quienes sienten curiosidad, pero también sienten temor y son escépticos al respecto del uso de las herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que ya pasamos de la etapa en la que estábamos como con miedo de lo que pasara, nos pasara lo que en Terminator.
Aunque algunos todavía siguen un poquito con eso, ¿no? ¿Cómo ven? No lo sé. Pues bien, fíjense lo que hice yo. Lo que hice fue esta cosa. Esta cosa se le llama prompt en inglés, que sería algo así como la instrucción. Y esto fue más o menos sencillo porque ya esta conversación la tengo con este chat al que ya he entrenado sobre los temas de literatura y de creación, de formación de escritores y todo eso. Entonces ya sabe de lo que estoy hablando cuando le digo, ayúdame a planear una clase magistral para los escritores en formación que trate del uso de las herramientas de inteligencia artificial en la creación de textos literarios, en el desarrollo de las habilidades como escritores. Es que lo esconde aquí porque ya reduce el asunto, creo que aquí se puede mostrar todo. Ajá, y en el desarrollo de proyectos literarios, así como la misma formación de un escritor. En fin. Ahora, hace la conversación y me desarrolla esto, me lanza esto y es más o menos lo que vamos a hacer. Yo le hice esta otra pregunta a otra de mis herramientas de inteligencia artificial con las que yo suelo trabajar, pero me gustó más este plan. Ahorita vamos a ver algunas de las otras que también me parecen muy útiles en la otra. Por lo pronto, esta se llama Gemini y es la de Google. No sé si ustedes ya la conocían. Em, si ustedes tienen una cuenta de correo electrónico que sea gmail.com, ustedes pueden utilizar esto en su versión gratuita y sin ningún problema. Yo todas estas herramientas que uso las uso en su versión gratuita. Entonces, bueno, aquí decía proyector y pantalla, conexión, todas esas cosas. Bien, ahí está. Vamos a ver qué cosa no es la inteligencia artificial. Esto hay que aclararlo rápidamente. ¿Qué no es la inteligencia artificial? Al menos todavía no es la inteligencia artificial. Primero, no es un escritor. No sé si ustedes vieron un capítulo de Los Simpson que es de los clásicos yo me imagino que es como de la séptima temporada o tal vez antes, em, en que en una ocasión Homero Simpson se vuelve líder sindical allí en la planta nuclear. Y entonces para poder minimizar el daño que generará la gestión de Homero Simpson y reducir un poquito el impacto negativo que puede sentir en su dinero el señor Burns, que es el dueño de la planta, lo invita a su casa, lo agasaja, pues. Le invita a comer, lo lleva a jugar a su sala de juegos y le muestra todas las cosas que tiene. Y una de las cosas que tiene es una sala enorme, gigantesca, donde están, dice, estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Dice, y entonces cada mono está como encadenado a su máquina de escribir y ahí están todos escribiendo así convulsivamente. Y entonces dice, pronto terminarán de escribir la novela más grandiosa que se haya escrito jamás. Entonces, cuando yo supe todas estas cosas de la inteligencia artificial, yo dije, yo dije, ah, por fin logramos tener 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. El chiste del señor Burns y de los 1000 monos tiene que ver con una teoría de la física, que es la teoría del caos, y que básicamente dice que eventualmente, este, repitiéndose un evento caótico, puede llegar a crear algo, pues con forma a plena satisfacción artístico, como dicen muchos teóricos justamente de el asunto del Big Bang. Es decir, así fue como se creó la vida, el universo y todas las condiciones hasta llegar a nuestro planeta para generar la vida y tenernos como estamos. Así también puede ser creada una novela en una sala más o menos en un ambiente relativamente controlado como los 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Bueno, yo les quiero decir, esos 1000 monos con esas 1000 máquinas de escribir son más escritores que esta herramienta de inteligencia artificial. Todavía son más cercano a ser escritores que esta herramienta a la que tenemos acceso ahora. Y no lo digo por el hecho de que un mono le muestra lo que lleva adelantado al señor Burns, y entonces él lee y dice, estábamos tan contentos, y lo regaña porque escribió estábamos con B corta, y le da un golpe. No, sino que teóricamente, digamos,
un mono está más cerca de comprender lo que es su función como transmisor de conocimiento o de una idea, o de hacerlo incluso con la intención de lo que esto puede hacer de manera consciente. Em, yo sé que ha habido herramientas tecnológicas que han llegado a ser conscientes de sí mismas. Esos chismes han corrido como fuego en un hilo lleno de pólvora, pero no es ni lo normal, ni ha sido lo deseado, ni se ha tratado exactamente de eso. Por supuesto, todo eso ha sido producto de que en algún momento un ser humano se lo imaginó. ¿Qué es esto a lo que nosotros llamamos un chat de inteligencia artificial? Yo no soy especialista en inteligencia artificial, así es que lo averigüé, lo he estado averiguando, lo he estado aprendiendo y se los voy a explicar de la manera más sencilla que yo puedo. Ustedes ubican esta cosa que se llama el formato MP3 y sí saben por qué fue tan importante para nuestra vida como consumidores de audio, consumidores de música. El MP3 es un formato que permite que el archivo sea reducido lo máximo así, porque lo que hace es encontrar en un archivo normal de audio de un formato, digamos, original, como un WMA o un WAV, y lo que hace para poder hacer esa compresión es encontrar a lo largo de todo el track, de toda la pista, pequeñísimos momentos de microsegundos que sean iguales y que se repitan en otros momentos, lo cual va a ser muchísimo, muy fácil, porque los sonidos que nosotros escuchamos son regulares. Incluso si tenemos una obra, por muy compleja que parezcamos que sea, en realidad, en términos de ondas de sonido y en términos de todo eso traducido a un lenguaje computacional, en realidad no es tan variado. Y lo que pasa es que el MP3 mantiene la primera vez que aparece cierto rasgo y elimina las demás, y lo que hace es decir, en este huequito donde quedan, usamos este porque son iguales. Así es que lo único que tenemos que guardar es la primera vez que apareció. No sé si me estoy dando a entender. Y por lo tanto, el tamaño del archivo va a ser mínimo y lo único que necesitamos es una herramienta que nos ayude a dar lectura y que cada vez que este pedacito vuelva a ser repetido a lo largo de toda la canción o de todo el audio, simplemente lo señale para que vuelva a sonar en el lugar en que corresponde. Y eso permite que tengamos archivos y que descarguemos en un aparatito de este tamaño, no sé, 2000, 3000 canciones. Perdón, denme tantito gris, o qué necesitaba saber. Que son compases, digamos, son ritmos y tienen de música hace poco y nada, pero son como eh, acordes y ritmos, o sea, Sí, son, más que acordes y ritmos, son pequeños elementos de la onda de audio ya traducida a lenguaje electrónico, lo que se está repitiendo. Ni siquiera es como si grabaran otras. Es todo en lenguaje, el lenguaje de la computación, el lenguaje informático. Pero esta forma de explicarlo es lo que nos permite explicar también lo que nosotros conocemos como estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Estas herramientas que nosotros decimos chat, el chat de Gemini, el chat de ChatGPT, el chat de DeepSeek, el chat de todos los chats, incluso de creación de otro tipo de imágenes, de otro tipo de contenido como imágenes, como audio y todo eso, estos chats se les conoce con el término genérico de modelos de lenguaje. ¿Qué es lo que es un modelo de lenguaje? Ah, bueno, hagan de cuenta, el MP3, pero aplicado a toda la información que hay puesta en palabras
en toda la red, en todo Internet. Así, ¿qué fue lo que pasó? Que si nosotros utilizamos la palabra usado, no digamos ya la palabra usado, sino su codificación en lenguaje binario, que es el lenguaje de las computadoras, todas las veces que aparezca la palabra usado, ya no las va a tener que volver a leer nuevas, sino simplemente va a decir, ah, la palabra usado, de la primera vez que la usamos ya la conocemos, y entonces va a señalar todas las demás veces donde esté de todo a lo que tenga acceso, a menos que alguien ponga un candado, ponga una barrera cibernética, ponga una restricción, etcétera, o que las mismas limitaciones sean controladas por la versión que usamos, que es gratuita y que de repente tiene como ciertas limitantes también, pero va a tener acceso a todo lo demás. Va a tener acceso a todo lo que existe. Y tener acceso a todo lo que existe en Internet hoy significa casi que tiene acceso a todo. Todo, porque muchas cosas se hacen en Internet, muchas cosas se hacen en redes internas, pero también muchas cosas de las redes internas permean a otros lugares. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo le digo, escríbeme una carta, poder, para que mi hermano pueda gestionar un trámite en mi nombre allá en el país donde vive porque yo estoy en otro lugar, ¿qué es lo que creen que va a hacer la inteligencia artificial? Va a tomar de su formación escolar, de su sabiduría personal, de su cerebro de mono en la máquina de escribir, ¿o qué creen que vaya a hacer? A ver, algún valiente que levante la mano y que diga qué es lo que va a hacer. ¿No? ¿Nadie? ¿O están escribiéndole? Sí, pienso que va a buscar en internet la forma en que en que se hacen esa carta de poder y la va a hacer en base a eso. Exacto. Va a buscar ejemplos, va a buscar cartas poder o va a buscar documentos asociados con eso que yo le haya dicho. Y va a tomar el ejemplo y va también a interpretar por ejemplo, las N mil cantidades de veces que alguien haya subido, que alguien haya subido esta frase. Acá abajo te dejo un ejemplo de una buena carta poder. Así sea en inglés, en español, en francés, en ruso, catalán, en tuvalu, en lo que sea, lo va a agarrar. Y de esos ejemplos y la calificación que les hayan aportado las personas que hayan dicho, te voy a dejar aquí un ejemplo bueno, va a tomar las cartas poder y con esa información me va a generar una que se base en el modelo promedio que haya hecho, a menos que yo le indique. Pero no quiero una carta poder normal, sino nada más quiero otorgar ciertas concesiones jurídicas, no todas. Y entonces va a ir a buscar los modelos que solamente otorgan ciertas concesiones jurídicas o cómo se pueden especificar esas concesiones de poder cedido, de cesión de poderes. No sé si hasta ahorita me estoy dando a entender. El asunto es que esto no es una persona, es una máquina. Por lo mismo, no puede reemplazar la voz, ni la visión, ni la intención del que esté usándola. No es un creador, es una herramienta. Entonces, no podemos tener, no son nuestros escritores fantasma, ni siquiera eso. ¿Podríamos nosotros entrenarlos para que nos ayuden a avanzar casi a muchísimo? Sí, sí se puede. ¿Qué tan válido es? No sé, eso depende y lo vamos a ver aquí. ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué sí puede hacer la inteligencia artificial generativa mediante estos chats de modelo de lenguaje? Pueden generar texto, pueden hacer resúmenes, traducciones, generar paráfrasis, es decir, otras maneras de decir lo que les acabamos de poner. Nos pueden dar ideas, porque en realidad no es que se les ocurran ideas, sino que las recogen y de repente pueden generar algunas cosas. Si tú le dices, mira,
Bueno, al rato les voy a mostrar unas que están muy, muy interesantes. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo lo de literatura erótica? Estuve investigando cómo se podría aprovechar la inteligencia artificial y descubrí algunas cosas que luego les platico. Es muy bueno. Es una herramienta en un creador. Ah, perdón, idear, sugerir, corregir. Sí, corregir decía por ahí Ibar. Yo lo utilizo para que me corrija. Bueno, vamos a ver. ¿Puede hacer esto? Lo puede hacer. ¿Qué es lo que puede hacer la IA generativa? Procesar cantidades gigantescas de información y entonces ayudarnos a encontrar patrones. Eso sí lo puede hacer la inteligencia artificial, que va a ser imposible que nosotros podamos hacer con humanos en esa magnitud, con esa velocidad y con esos resultados. Pero de nada va a servir que nos desarrolle los patrones, que nos desarrolle una interpretación sobre patrones, si nosotros creemos que le podemos encargar todo, incluso la responsabilidad de derechos o la responsabilidad de la creación. No, el creador es uno. El creador siempre, siempre es uno. Y entonces para eso, el, la herramienta principal para utilizar la herramienta de la inteligencia artificial, pues es esto, que también hacemos la instrucción. Así la calidad de la respuesta, de lo que nos arroje, va a depender mucho de la calidad del prompt. ¿Qué tan profundo quiero que llegue? Sí, eso va a determinarlo. Y muchas veces va a requerir que uno entrene su chat. Uno le explica las cosas y por muy precisas que estén, de repente uno se da cuenta de que no nos está entendiendo o no nos está dando lo que estamos buscando. Pero eso no es ni error de ellos ni de uno. Simplemente hay que tratar de buscar el modo eh, de que la información o que las cosas que te devuelva sean más adecuadas a lo que estás buscando. Porque muchas veces no se trata en realidad solamente de que no te entendió, sino hay veces que tiene candados, hay veces que tiene restricciones y hay veces que de plano te va a decir, esto no lo voy a hacer porque no me lo permite. O hay veces que te va a decir de una misma forma genérica y tú le vas a decir, oye, me sigues dando la misma respuesta, necesito que explores por otros lados y entonces ya va, va a ir respondiendo conforme tú le vayas diciendo. Bien, ¿cómo es que nos puede ayudar entonces en cuanto a la creación literaria? Pues bien, básicamente en diferentes etapas del proceso creativo sí nos puede ayudar. Por ejemplo, a la hora de las ideas. ¿Alguno de ustedes a la hora de escribir un cuento o una novela ha tenido el problema de ¿qué escribo? Póngame un gesto, haga una cosa, si en algún momento de este tiempo que nosotros nos hemos conocido en el taller o en algún momento de su vida ha dicho, ya me voy a poner a escribir, ¿y ahora qué escribo? Y no saben salir de allí. Me pasó cuando el cuento para Horror Vacui. Iba Ah, a mire, escribir y no sabía ni por dónde empezar ni qué hacer con eso. Sabía que quería escribir un cuento, pero no sabía ni de dónde agarrarme. ahí está. Entonces, ¿qué hiciste? Tenías una maravillosa comunidad de escritores a las que les podías preguntar, ¿cierto? Y todas las ideas que te dieron, de esas, ninguna funcionaba. Eso pasa. Pero ni modo de abusar de tus amigos y compañeros y decir, oigan, chicos, no sé, no se me da, no quiero, denme otras ideas más. Bueno, una de las cosas para las que es maravilloso esta de la inteligencia artificial en nuestra labor de escritura es esta, generar ideas. Para el brainstorming es asombroso, es increíble. Miren, dice aquí, ejemplo de prompt. Dame 5 ideas de inicio para un cuento de realismo mágico que se desarrolle en un pueblo costero de México. O sea, esa sería una instrucción que uno le pone. Quiero escribir como, como García Márquez, como Juan Rulfo, como un poquito de esos autores que eran del realismo mágico. Quiero aprender eso. Y entonces, obviamente el chat sabe explorar todo lo que hay, todo lo que se ha opinado sobre eso, porque todo eso está allí.
Imagínense cuánta cantidad de textos no está en Internet sobre García Márquez, sobre Juan Rulfo, sobre realismo mágico, sobre boom latinoamericano, sobre literatura latinoamericana. Imagínense. Y entonces todo eso lo puede procesar. Y como uno nada más le pidió 5 ideas, pues la inteligencia artificial puede agarrar eso y darles. Es más, yo les diría quieren, que si quieren probar allí, justo en este momento, con ese prompt, lo hagan y vean qué es lo que les dice su chat, si es que tienen abierta su sesión. Si no, podemos esperar. También, para desarrollar personajes, yo no lo he utilizado mucho. A mí me gusta más tener una relación un poquito más orgánica con los personajes, pero miren, un prompt sería, crea un perfil para un personaje secundario de una novela de misterio. Dame su nombre, su edad, su profesión, un secreto oculto y una manía curiosa. Ok, siento que aquí ya se está metiendo un poquito con el mero proceso de la creación, no lo sé, habrá que ver cuán- cuánto se nos permite según los concursos, las convocatorias y el derecho, eh, meter esto a ver, utilizar esta herramienta de esa manera y que el resultado esté lo suficientemente distante de lo que nos diga como para decir, no, solamente lo utilicé para que me diera ideas. Yo creo que, yo creo que esa pregunta va a estar siendo contestada de diferentes formas en diferentes momentos, pero va a ser muy cambiante en los próximos meses y años. Se está, se está definiendo los límites eh, de legalidad para el empleo de estas cosas. Y cada día hay una legislación que cambia o un reglamento que cambia en función de una pregunta derivada de este tipo de asuntos. Pero lo de arriba, es decir, lo de generación de ideas, todavía sigue siendo infalible. Creación de escenarios o atmósferas, como cuando le decimos, descríbeme 3 ambientes diferentes para una escena de encuentro romántico, cada una con una emoción predominante, ya sea que le pongamos este y así, ¿no? Ahí está. También, y esto también lo he probado, explorar conflictos o tramas. Miren, les voy a decir una cosa. Todos aquí, creo, somos miembros de la iglesia. En las personas que vivimos, voy a decirlo así, las personas que tenemos como la bendición de vivir vidas tan orientadas hacia lo familiar, hacia la devoción práctica, hacia brindar servicio. Obviamente nos pasan cosas, pero casi siempre estamos en actividades y en cosas que mantienen nuestra vida en un área de seguridad y de bendición y de prosperidad, em, en la que básicamente conflictos así tan gigantescos como, no sé, como ser parte de una intriga política porque nos toman como espías de un movimiento neosoviético, pues casi no existe. Entonces, a veces ese gran tipo como que de superemociones y escándalos y de que, no sé, pues no pasa, estamos como a salvo de ese tipo de cosas. Estamos ahora en Latinoamérica, yo sé que no siempre las circunstancias son favorables, hay veces que nos toca vivir cosas muy difíciles como pueblos, hay veces que como familias enfrentamos también situaciones muy feas, pero normalmente nuestra vida es, como me lo dijo un amigo que hace cine y que también escribe, nuestras vidas como miembros de la iglesia en realidad tienden a ser aburridas. Con esto nos podríamos dar cuenta de que en realidad no lo es tanto, o de que podríamos sacarle partida a situaciones para generar conflictos que podemos utilizar para la literatura. Si no, los podemos buscar en otras áreas de la vida, y para eso sirve el chat. ¿De qué conflictos podemos hablar? Y entonces obviamente te puede decir cosas como que sí, todavía hay búsqueda por los derechos de las personas y te va a poner diferentes. Por ejemplo, estamos en junio, entonces el tema de todo el mes va a ser la comunidad y el orgullo. Y el tema de otros meses va a ser la concientización sobre determinadas enfermedades y otros sobre, no sé, lo que esté. Y, pero si uno quiere buscar conflictos
y no tiene uno conflictos como para reflejar los suyos, porque uno tiene una vida bendecida, pues uno puede buscarle tres pies al gato mediante un prompt. Oye, sugiéreme tres posibles conflictos para una novela de ciencia ficción sobre una colonia humana en Marte. Y en lugar de ciencia ficción sobre una colonia humana en Marte, puede decir para una mujer valiente que se enfrenta a un régimen autoritario en, en el futuro, en el 2085, en un país nuevo que por hoy no existe, pero que se va a llamar, no sé, este, Koalalandia, ¿no? Etcétera. Este, sí, Grisi. Sí, es muy amplio, me parece, ¿no? Bueno, usted ya está en medio de toda esta información, la está masticando, ¿no? Y está haciendo la digestión. Pero bueno, recién nosotros estamos mirando el menú. O quizá ni siquiera el menú, estamos mirando, yo por lo menos estoy en el ABC, soy como un niño de la primaria. Eh, en cuanto a todo lo que está diciendo, es crear nuevas necesidades, para decir más de lo mismo. Eh, Porque en la clásica literatura o en lo clásico que hemos aprendido en la escuela, está los puntos de- del nudo, bueno, o sea, el desenlace, el nudo, todo eso hasta que se saca toda la conclusión y bueno, y termina con desenredando todo ese nudo, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy amplia la literatura, ¿no? Y usar la herramienta artificial. Es que en la época que nosotros crecimos, usábamos la inteligencia infantil, que es mucho más amplia que la inteligencia artificial. O sea, no tiene límites la inteligencia infantil. Entonces, cre armábamos nuestros propios juguetes, no los vamos a comparar con una máquina, así que ni me interesa. O sea, estoy aprendiendo, pero quiero decir que tengo apertura en cuanto a lo que se está compartiendo, ¿no? Y me quedo con eso, porque simplemente eso, porque si no me abro mucho y no tiene ahora un contenido para poder decir algo más. Gracias. Gracias, gracias. Este, ok, pues gracias. Sí, creo que sí, espero que haya quedado claro que cuando dije que el creador es uno y no la inteligencia artificial, me refería justo a eso, a que la imaginación la tenemos nosotros. Los resultados que nos va a arrojar esta herramienta derivan de lo que los humanos han puesto en Internet, no de otro lugar. No es Dios, no es, perdón por usarlo de una manera así tan, no es la fuerza del rayo, ni es Huitzilopochtli, son, eh, me gustaría tal vez creer más en teorías de que hay personas del otro lado, tal vez tratando de vigilar, no sé, esa teoría hasta me conforta más, pe- por el hecho de que siempre hay un ser humano detrás de todo, aquí. Y esa imaginación infantil es de lo que se trata, em, decirles, o sea, es a lo que quiero llegar con decirles todo esto. A quienes se les ocurren las cosas, finalmente tiene que ser a ustedes. Sí las ideas, sí el desbloqueo del escritor y todo eso, pero finalmente quien va a meter el elemento fundamental que va a romper lo que se está, lo que se, el caparazón o la corteza o el cascarón del huevo, vamos a ser nosotros mismos. Sí, Erika, rápido. Sí, no, que o sea, en realidad la inteligencia artificial es como un banco de inteligencia, donde los humanos depositamos nuestras inteligencias y esa máquina se nutre de lo que nosotros le damos. O sea, no es que genera inteligencia por sí misma. Entonces, o sea, lo que está ahí depositado es lo que los humanos le fuimos dando. Precisamente, precisamente. Así que siempre hay que tener en cuenta eso. Bueno,
Para la fase de escritura y desarrollo, fíjense, también nos puede ayudar. Expande esta frase en un párrafo descriptivo que evoque el olor a lluvia en la tierra seca. Entonces nosotros nada más le ponemos olía a lluvia. Eso es solamente si queremos hacer eso. Pero sería muy irresponsable de que si alguien nos dice, oye, me faltan 3 páginas para completarlo porque si no, no entra en el concurso, sería muy, muy, muy chafa decir, ah, ya sé qué voy a hacer, voy a... No. Si es nuestra intención original desdoblar el olía a lluvia, adelante. Podemos ayudarnos con eso. Y aún así ni siquiera vamos a tomar lo que nos dé y ponerlo. Son sugerencias. Miren, esto, véanlo así, porque luego está la tentación de voy a agarrar y así como está lo voy a poner. Que es parecido a lo que estoy haciendo ahorita dando esta clase, ¿no? Pero por eso estoy comentando todo. Estas sugerencias, tómenlas como si ustedes tuvieran un asistente que les está dando esa sugerencia. ¿A ustedes les gustaría que de repente digan, ah, este libro lo escribió Rafael con la ayuda de su asistente porque sin él no habría podido ser? En el mundo de la literatura eso ha pasado muchas veces y no se le da ningún crédito a esas personas. ¿Qué es lo que haría que fuera distinto hoy? Pues nada. Creo que dice aquí, lo veo, un abanico de información mundial que se nos da de acceso sin barreras de idioma. Sí, sí, también tiene que ver justamente con que no hay barreras de idiomas, eso ayuda muchísimo. Entonces, siempre y cuando este sea nuestra intención, nuestra decisión como escritores, entonces podemos buscar esto. Si no, si es nada más porque, ah, extiéndete más, no, espérate, voy a escribir otra cosa para escribir y aumentar yo mismo eso. Para diálogos y voces, por fin llegamos a una cosa que le interesa mucho a Griselda porque creo que tiene mucho interés en esto, porque me lo ha preguntado mucho. Escribe un diálogo corto entre 2 personajes, uno es detective cínico de 60 años y el otro es una adolescente idealista que quiere ser escritora, discutiendo sobre el significado de la justicia. Ok, este prompt está aislado de un contexto, solamente le pedimos que escribiera un diálogo como ejemplo. Si nosotros vamos a utilizar el resultado de eso, de un prompt escrito así, para poder acceder a la manera de pensar de un detective cínico de 60 años y a la manera de expresarse y de pensar de una joven idealista que quiere ser escritora y que habla sobre la justicia, es decir, si va a ser para que nosotros accedamos a conocerlos, porque son personajes ficticios y no hemos podido platicar con ellos porque no existen, está bien. Pero si nosotros vamos a tomar ese diálogo y lo vamos a pegar porque no tenemos la creatividad para agarrar y rellenar con diálogo narración que nosotros hemos estado empezando, no lo hagan. No se vale. No es así. Es como si es un pegote espantoso. Lo que tendrían que hacer es, lo que tendrían que hacer bien es aprender a generar los diálogos, pero si les cuesta trabajo, pueden utilizar el resultado de esta para conocer a sus personajes, para aprender a distinguir la diferencia. Incluso hasta le pueden decir, escribe un diálogo corto entre 2 personajes y después le pueden decir, oye, dime por favor la diferencia entre las cosas que dice él y las cosas que dice ella. El estilo, la forma de hablar y el pensamiento, cómo es que estás ejemplificando las dos cosas y cómo es que se marcan diferencias. Porque nuestra habilidad como escritores radica mucho en que nosotros podamos, en los diálogos de nuestros personajes, marcar la forma de ser, de sentir y de pensar y de hablar de cada personaje y que se va a distinguir de otros personajes. Eso siempre lo tenemos que tomar en cuenta. Pero si pensamos utilizarlo para, a ver, estos cuates están hablando del sentido de la justicia y como resultado, el detective cínico de 60 años va a salir enojado o la va a matar. Y ya nos escribe el diálogo y ya lo copiamos y lo pegamos. No, eso no es una práctica válida porque además am, sería más inteligente agarrar recortes de periódicos y ponerlos como diálogos. Sería
brillante, más creativo, una práctica más respetable por su creatividad. Lo que podemos hacer es tomar eso y introyectarlo, convivir con eso, eh, y tal vez podemos preguntarle, ¿cómo seguiría esta discusión? Porque me diste nada más una cantidad de diálogo. Sigue con el diálogo, quiero conocerlos más. Y entonces ya una vez que uno ya conoce a los personajes, que ya sabe cómo se mueven, por dónde caminan, cómo hablan, cómo piensan, cuáles son sus muletillas, cuáles son sus necedades, cuáles son sus convicciones. Y de verdad hace falta bien poco para conocerlos así, porque en cuanto empezamos a conocerlos poquito, nosotros empezamos a identificarlos con una o dos o tres o cuatro, 10 personas que sí existen o que hemos visto en otros personajes ficticios, y ya podemos trabajar con eso. Y entonces nos destapamos y creamos nosotros mismos, que es lo importante. Otro ejemplo, otro ejemplo de prompt sobre variaciones de oraciones y vocabulario que es muy importante. Pedirle, reescribe este párrafo utilizando sinónimos más evocadores para las palabras resaltadas. Este no lo recomiendo. Este, híjoles, no sé, no lo sé, no quiero, no me gusta. Esta instrucción, esta forma de utilizar el chat no me convence. Ubican, por aquí está Alex, y también está Erika. Ubican cómo les han chuleado su acento del cono sur, por lo menos, aunque compartan poquito, pero lo comparten con la gente de la República Oriental del Uruguay, que tienen algunas cosas en común. U- Ubican esto que les dice, ay, es que cuando leen los poemas, los que vienen de allá, es que es delicioso escucharlos así. Bueno, es lo que traen ustedes, y esto no lo va a hacer si ustedes le dicen, oye, escríbeme un párrafo con sinónimos más evocadores, ¿para quién? O sea, en lugar de problema, ponme quilombo, así de automático, como simplemente reemplazar. ¿Qué tal si mejor lo escribo yo, como yo creo que es, como yo lo siento, porque es mío? Y si es del personaje, porque soy un mexicano que escribe el encuentro romántico entre una argentina o entre un argentino y una colombiana, bueno, por lo menos tengo que ir buscando mis rudimentos de colombiano con Betty la Fea y los de argentino con Lelutier, y tratar de ir armando algo y ver cómo funciona y proponerlo a mi grupo de creación literaria, donde me pueden decir, sí, muy lindo, nada más que nosotras las colombianas no hablamos así, o sí, y los argentinos, nosotros cuando estamos queriendo quedar con una mina, no hablamos así, decimos otra cosa. Y entonces viene la retroalimentación humana. Entonces, en este caso específico, de variación de oraciones y vocabulario, no lo aconsejo. Nos va a echar a perder más de lo que nos puede ayudar. Para la estructura y ritmo, yo ya me he dado cuenta de que el chat mete mucho este tema. Este tema de analiza, sugiere cómo mejorar tu ritmo narrativo, señala dónde poder. Yo tampoco le hago caso a esto. El ritmo narrativo es una decisión literaria. Tenemos a Marcel Proust, que contó su vida en 7 libros. Todo comenzó con una vez que le sirvieron un pan, y al probarlo le pasó lo mismo que le pasó al de Ratatouille, al crítico, y empezó a acordarse de toda su vida. Bueno, en Ratatouille eso no dura más que 2 minutos. No, bueno, el flashback nada más creo que dura 20 segundos, tal vez por mucho, pero en Marcel Proust le alcanzó para 7 novelas. Yo apenas aguanté leer la primera, y eso porque sí me convencí de los recursos literarios. Es una gran obra En busca del tiempo perdido, pero es cansado, es lento, es tedioso. Lo que no es pedante, es encantador.
es, es, es arrollador y eh, es discreto, es al mismo tiempo caballeroso, pero también lo suficientemente confianzudo como para poder meter indiscreciones. Tiene un estilo encantador, pero es muy lento. Es decir, si lo que uno está buscando es un hit, que te aprueben, que te haga ganar un concurso de novela como se están escribiendo ahora, Marcel Proust iría a dar al bote la basura. Pero Marcel Proust ganó el Nobel por En busca del tiempo perdido. O sea, esa lentitud permitió que existieran otros recursos súper valorables por la gente súper experta, ¿no? ¿A quién le gusta la música de Dylan? Yo conozco a personas contadas con los dedos, pero le dieron el Nobel. Y basta nada más con escuchar dos o tres canciones, poner atención en su letra, y uno dice, ah, caray, creo que, creo que si, creo que en la resurrección, si quiero aspirar a tener algo con Sor Juana, voy a tener que esforzarme porque no conozca a Dylan, porque ahí es donde va a encontrar al que está a su altura. Además de lo complejísimo que es una voz casi proletaria en, en el cultivo eminentemente industrial capitalista, eh, dominado por la familia de Dylan, que son los judíos, que es la familia judía. O sea, el nivel de complejidad que se logra justo por la literatura que genera no tiene que ver con el ritmo. Ese tipo de cosas no las va a dar la inteligencia artificial. Nos puede ayudar tal vez a movernos un poquito y sobrevivir un poquito en el mundo como están preparándose o proponiéndose las cosas, pero híjoles, no sé, casarse con una forma de escribir solo porque está de moda, no, algo que he tratado de difundir ahí en el taller es que sí se vale concursar por el reconocimiento inmediato, eso es muy bueno y además es genial porque además nos da un sentimiento muy hermoso y es genuino, pero también hay que estar buscando lo que es auténticamente literario, que sobreviva el paso y el examen del tiempo, que no dependa nada más de la validación ahora. Y este tipo de cosas, esto de estructura y ritmo, es una cosa de ahorita. Entonces, yo me iría más por estas cosas. Y es más por estas cosas. Y es más por esta nada más. En fin. Y ya sobre la corrección y el refinamiento, que es cuando terminamos de escribir, sí puede revisar lo gramatical, sí, revisarlo, proponer la revisión, porque también hay otra cosa, en lo literario, si nosotros tomamos la decisión de que ciertas cosas se digan de una manera específica, que contraviene algunas veces las normas de la gramática, es nuestro derecho como escritores de literatura dejarlo así, siempre y cuando sea nuestra decisión literaria o una decisión tomada en el ámbito de la edición, es decir, con nuestro editor profesional. Por eso dice aquí, no reemplaza al corrector humano. Y yo aquí diría, ni siquiera reemplaza a cualquier corrector humano. Yo conozco muchas personas que se dedican a la corrección de estilo, a los que nunca jamás les daría un texto literario a corregir, porque se ponen a corregir cosas que no deben corregir. Empiezan a mirar el texto como si fuera una carta, no sé, una circular para los empleados de una compañía. Lo hacen bien en eso, pero no en textos literarios. Los correctores, o sea, todas las personas que le meten mano a los textos literarios deben ser, deben estar capacitados y formados en textos literarios.
Por eso esto de coherencia de tono, repeticiones, clichés, híjoles, no sé, no confío tanto en el chat, en la IA. Esto es parte de lo que tenemos que hacer los seres humanos. Resumen de textos largos, ahí sí para que vean. Y, y todavía puede equivocarse de enfoque. Hay una herramienta genial que tiene Google. No sé si alguno de ustedes ya la ha utilizado, la herramienta que se llama Notebook, ¿no? Bueno, ay, es que no sé. Les voy a platicar, porque si no nos quedamos aquí a jugar, a juguetear y nos vamos a dormir a las 3 de la mañana. Em, Esta herramienta de Notebook es de Google y es gratis. Es una multiherramienta, tiene varias zonas, pero una de esas zonas es que uno le puede meter un documento de texto, digamos un documento de Word o un PDF, que sería lo mejor. Por ejemplo, la novela que acabamos de escribir. Ahí van, 250 páginas, 300, 400 páginas, 1000 páginas de nuestra novela. Y entonces lo que queremos hacer es que nos diga, básicamente, a ver, tiene dos caminos. Primero pensemos en nuestra propia novela. Lo que queremos hacer es darnos cuenta de si la maquinita esta, al resumir, nos devuelve cosas que nosotros estamos esperando para ver si sí lo hicimos más o menos bien en esos términos. Y entonces lo que hace es que te puede generar un resumen, pero hay una cosa que es gratuita y que me parece maravillosa, que es, te genera un audio en el que dos locutores virtuales conversan sobre ese documento, como si fuera un episodio de un podcast. Y entonces conversan y ahora ya está en español esa herramienta. Ahora imagínense que no estamos hablando de nuestro propio texto, pero que alguien nos dio un texto, un documento que tenemos que resumir y que no entendemos o del cual tenemos que hablar después y que no tenemos tiempo, son 800 páginas, son 400 páginas. Puede ser que nos ayude meterle el texto y entonces pedirle al notebook que nos genere esta como fake, como falsa sesión de cabina de radio en la que hablan del texto que les acaban de poner y entonces ahí intercambian las ideas. Dicen, ah, sí, esto pasa y esto y ocurre, quién sabe qué. Ah, sí, sí, la otra vez también al leer este mismo documento se ponen a platicar entre sí esas dos voces, eh, voces que son también de inteligencia artificial. em, y entonces nosotros no tenemos que leer, sino tenemos que escuchar ese como falso podcast en el cual hablan de lo que nosotros les dijimos que por favor nos resumieran o nos hablaran. Uno le puede decir, ¿sabes qué? Ya sé que este documento habla sobre determinado tema, pero no quiero que me hablen de esa parte, sino hay una partecita allí que habla sobre, no sé, imagínense que el texto es sobre derecho. Hay una partecita ahí pequeñísima que habla sobre derecho mercantil marítimo y sobre esa es la que quiero que me digan. Y entonces ya ahí es la única que viene, decir, por ella estoy aquí. Y eso es. y, perdón, ¿eh? Y eso es una herramienta formidable porque siempre lo tenemos que consumir nosotros, pero a veces es un poquito más rápido escuchar ese informe que tener que leer todo. Especialmente para textos que no son literarios. Los textos literarios siempre los voy a sugerir que los lean, porque justamente allí es donde vemos la decisión final, el trabajo hasta la última consecuencia del escritor. Precaución, dice, enfatizar que la inteligencia artificiales a veces pueden generar errores sutiles o alucinar, por ejemplo, aquí lo puso como en inglés, es decir, inventar información, por lo que la revisión humana es indispensable. Y vaya que sí, inventar información. Ahí les voy a mostrar. Ustedes avísenme si sí se cambia. Una, dos, tres. ¿Sí se cambió? Estamos ahora en DeepSeek. Dice, hablemos ahora de los premios literarios. ¿Sí lo ven ustedes? Bien, este es DeepSeek. Es es una competencia, no sé si china, creo que es china, de GPT. Es muy buena, es muy buena, incluso hasta más poderosa. Pero chequen lo que hizo. Fíjense, yo le puse, esto fue hace ratito. Yo le puse, oye,
Hablemos de los premios literarios de obras en español más prestigiosos y renombrados que hay en el mundo. Por ejemplo, el Premio Planeta, el Premio Alfaguara de Novela, el Premio Mauricio Achar y otros parecidos. Estamos hablando de premios que galardonan a obras en particular y no a los autores por su trayectoria, ni a los editores por el título por el trabajo de la publicación. Necesito saber qué tienen en común las obras ganadoras de estos premios en los últimos 20 años, además de la calidad literaria. Me gustaría saber si entre las cosas que tienen en común se encuentran jurados por su nacionalidad o aquello a lo que se dedican, temáticas recurrentes o alguna otra razón no atribuible directamente a la originalidad y la calidad. Yo le pedí que en esta ocasión me mostrara lo que está pensando. Se tardó 55 segundos en en elaborar la respuesta porque esto fue el discurrir esto es el modelo de lenguaje. Entonces, fíjense, lo que está haciendo es recorrer lo que yo le pedí y empezar a explorar. Dice, vale, el usuario quiere hablar sobre los premios literarios más prestigiosos en español, específico aquellos que galardonan obras particulares. Y dice, Planeta, Faguara, Mauricio Achar, pero también quiere saber sobre similares. Su pregunta central es esta. Dice, necesito confirmar, esto no me lo preguntó, ¿eh? Solo es su pensamiento, es decir, es su procesamiento. Necesito confirmar qué premios cumplen con sus criterios. El usuario ya dio 3 ejemplos, pero también debería incluir importantes como el Herralde, el de anagrama, Biblioteca Breve, el Rómulo Gallegos, que es de aquí de México, y que lo da una universidad aquí, y el Nadal. Todos se centran en obras específicas, no en trayectorias, y encajan en la consulta. Es decir, está haciendo todo esto. Primero, hablemos de las composiciones del jurado. En el Planeta, los jurados suelen ser figuras consagradas del mundo literario, es decir, escritores, con presencia de editores, críticos y autores de renombre. Esto podría crear un sesgo entre obras que resumen. Es decir, está recogiendo y procesando la información. Luego, las temáticas. Ha observado una recurrencia en novelas que exploran memoria histórica como Guerra Civil Española o dictaduras de Latinoamérica. También son comunes migratorias de desarraigo, movimientos de población. Hay auge de lo policial. Y entonces termina de pensar y me genera esta respuesta. La respuesta está aquí. Y entonces me dice, los grandes premios literarios como que ya los mencionó cuando estaba pensando, comparten más allá de su indiscutible calidad literaria una serie de patrones en sus obras ganadoras que son, primero, sobre el perfil del jurado y sesgos inconscientes, me dice, pues hay un dominio peninsular, es decir, hay mucho de España. Entre jurados, la mayoría son españoles, por las entidades convocantes, ¿no? Tienden a favorecer temáticas y estilos alineados con la sensibilidad literaria europea peninsular, incluso en obras que vienen de Latinoamérica. No es deliberado, es sesgo cultural. Otra, redes literarias. Muchos jurados son editores, críticos o autores consagrados vinculados a grandes grupos como Penguin Random House, Planeta, etc. Esto genera preferencias por líneas estéticas ya validadas. Entonces van a buscar lo que se parezca a lo que ya publican. Edad y tradición, es lo mismo. Básicamente dice lo mismo. En cuanto a las temáticas, ya lo estaba diciendo, memoria histórica y trauma colectivo. Eso puede ser muy útil para nosotros, ¿no? Incluso conflictos sociales como en Colombia y México son muy premiadas. Dictaduras como lo de Chile y Argentina también son muy premiadas. Migración y desarraigo, es decir, reflejo de la realidad global, novelas sobre desplazamientos, identidades híbridas y fronteras tienen alta visibilidad en jurados internacionalizados. Relecturas de género, es decir, reinvenciones que del policial, que del noir, que del thriller social. Por ejemplo, no me acuerdo quién fue, si fue Jorge Volpi el que ganó con una que se llama Una novela criminal. Pues es un trabajo sobre una policial reinventada en México. Por ejemplo, Patria de Fernando Aramburu también ganó seguro por éxito comercial con profundidad. Y luego, introspección y crisis personales. Familias disfuncionales, búsquedas identitarias y secretos del pasado. Esto particularmente en Mauricio Achar. Es decir, el premio que convoca la librería Gandhi aquí. Porque yo me he dado cuenta de que casi todas las novelas premiadas por Mauricio Achar
tratan sobre personas que están cucu. Un incendiario, un cuate que se va a ver un concierto de Dylan a Nueva York y que también así como medio acá, una boxeadora que, bueno, en fin, un cuate que se va a Las Vegas, nada más para terminar, para ya poder suicidarse, no sé. También perfil del autor ganador. Y entonces, adivinen qué, se supone que nadie sabe quién es el autor cuando lee la obra que se mandó a un concurso. Pero aquí me está diciendo que la realidad es que se premian autores ya con trayectoria intermedia, que tienen vínculos con el mundo editorial y que tiene una internacionalización por lo menos mínima. Y entonces, y luego me dijo, también hay otros aspectos. La vendibilidad, es decir, qué tan viable es comercialmente la obra, la agenda cultural, la sofisticación literaria, la proyección mediática, pero yo me quedé traumado con esto. Dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Y entonces le pregunté, esta es mi pregunta. Hablaste de que casi no ocurre que premien a autores emergentes, sino autores con una presencia vigente en el medio editorial. ¿Tienes forma de explicar cómo es que pasa esto sin recurrir a factores de alta calidad, originalidad y vendibilidad de los que ya hablaste? Lo pregunto porque todos los concursos de los que estamos hablando tienen candados y medios para evitar conocer la identidad de los autores de las obras que el jurado lee. ¿Existe información que nos diga que en la realidad estos candados a veces no se respetan? Y entonces fíjense muy bien. Ojo, ojo, me dice, es una pregunta incisiva innecesaria. La aparente contradicción entre mecanismos de blindaje como el anonimato de las obras presentadas y el hecho de que en la práctica realmente ganen autores totalmente desconocidos o fuera del circuito editorial tiene explicaciones más allá de la simple calidad. Aquí hay factores estructurales y tácticos sin que necesariamente implique fraude o sesgo sistémico. Pero sí ocurre que el anonimato no es absoluto. Hay huellas estilísticas. El filtro previo, también los lectores profesionales y comités de selección, no, los jurados no leen todo. Hay lectores de filtro. Y el efecto currículum en el jurado, ¿quién podría haber escrito esto? Lo reconozco, medio le sé, medio me resuena. Y entonces la autocensura de los debutantes tienden a ser muy cuidadosos. ¿Ha habido escándalos por violación? Pues hubo uno que dice que sospechas en el Nadal 2023 por el estilo. Y en el Planeta 2015, el finalista Pablo Dolce, un autor conocido, que generó comentarios sobre si su identidad era un secreto a voces. Conclusión, no es necesariamente fraude, pero sí es un sistema inclinado. Ojo, todavía no termino de decirles, estamos poniendo muchísima atención. Le dije, sé que eres una herramienta de manejo de información, pero tu respuesta está orientada a confirmar mi sospecha o de verdad la información a la que tienes acceso te permite presentarme estos planteamientos. Si este fuera el caso, ¿tienes fuentes que pueda consultar para corroborarlo? Y entonces me dijo, buena pregunta, eres muy perspicaz. El chat, todas estas cosas están para complacernos. Si uno le dice, dime que mi novia me quiere, te va a decir las 10,000 y una razones por las cuales tu novia te quiere. Si tú le dices, sé que mi novia me quiere, pero dime cómo podría estar seguro de si me engaña, te va a decir las 1,000 y una razones por las cuales debes sospechar del engaño. A veces, y aquí es donde la agarro y le tuerzo el brazo, pero miren, fíjense bien, como diciendo, ya me descubriste, ¿no? Qué bueno eres, qué inteligente. Y entonces, bueno, pero sí me baso en fuentes públicas, patrones reconocidos, datos históricos. ¿Ok? Me da fuentes. Si quieres profundizar, te recomiendo. Y entonces me da esto, el negocio de los premios literarios. Vamos a darle clic. ¿Ya vieron? Ok, pon tú. Necesitas suscripción. Vamos, ¿están amañados los premios literarios? Según esto apareció en Hot Down o en Jot Down. Vámonos a Jot Down. Se supone que aquí está. 。
Es conspiración. Vieron esto y los quitaron. A ver. ¿Cómo funcionan los comités de selección de premios? Esta revista la busqué, no existe. Revista Lectura Suma, no existe. Pilar Reyes, ella sí dirige Alfaguara. Entonces esto debe ser en The Objective. Vámonos a ver Objective. ¿Ya vieron de lo que hablo? Premio Planeta. Como si hablamos de Carmen Mola, no voy a ir a este chisme. Pero mire, ¿quién decide qué es literatura de calidad? Ensayo sobre jerarquías invisibles en la edición. Ok, vamos a ver. Según esto es de Silvia Nanclares. A este no le di clic, pero ahí está. O más bien, no está. ¿Confirmo tus sospechas? No es mi rol confirmar o negar, sino sintetizar información verificable, pues no me has dado ninguna verificación. No es teoría conspirativa, ni siquiera para darme por mi lado. ¿Me da prácticas documentadas? Bueno, eso de documentadas no lo sé. ¿Me da sesgos estructurales? Creo que fue convincente al explicarme. La verdad es que sí me convencen los argumentos que me da para el sesgo estructural. Y patrones repetidos también, porque no podemos evitar serlo, ni hacerlo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú, ser humano, si estás tan traumado por los premios? Ah, pues compara listas de ganadores, pues es justamente lo que yo había hecho. Leer declaraciones de jurados. Cuando seleccionan los jurados a un ganador, explican por qué gana el ganador. Analizar entrevistas con perdedores, o sea, analizar tal vez entrevistas con quienes participaron en algún concurso y que de repente, no sé, fue publicado no como ganador, sino encontró un contrato con la editorial. O mira, aquí dice de los concursos como del premio Kindle, que es parecido a lo de Wattpad y todas esas cosas. ¿Quieres que profundice en algún premio en caso concreto? No, gracias. Tuve suficiente. Pero ya ven de lo que estoy hablando. Estas herramientas son muy útiles, pero no son infalibles. Y nos van a dar por nuestro lado. Es decir, se puede volver nuestra tía que nos dice, qué hermoso escribes, hijito. Nuestra tía que nos dice qué hermoso, o nuestra mamá que nos dice qué hermoso escribes, hijito, está cumpliendo su función de mamá o de tía, pero no su función de asesora literaria. Nos hace mucho daño. Este sería el otro esquema. Yo le pregunté que me hiciera una clase y esta es una clase distinta. Esto nos dice breve historia de la relación entre la tecnología. Va por otro lugar, bien diferente. Pero vamos a ver, no sé si, no sé si hasta ahorita, ahora sí, yo aquí detendría la clase para decirles, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a ver si contestamos a las preguntas que nos habían puesto al inicio en el chat de nuestro WhatsApp. Había una pregunta que decía, mm, dice Elizabeth, ¿cuáles son los límites que tenemos los escritores para apoyarnos en la inteligencia artificial como herramienta para la construcción de nuestros textos? Bueno, creo que ahorita, más o menos, hicimos algo que responde a eso, ¿cierto? Em, no lo dijimos de manera total, pero sí quiero decirles una cosa. Em, Déjenme ver tantito. Aquí vamos a poner un nuevo chat, por si hacemos un ejercicio. Eh, Ustedes habrán notado que en, al leer algunas de las convocatorias viene especificado qué tanto o dice, no se valen, se van a utilizar filtros, se van a utilizar detectores. Entonces debemos temer lo peor, porque los detectores pueden
son herramientas parecidas a estas y lo que van a detectar son patrones de escritura que son los básicos que se utilizan. Va a ser muy difícil engañarlos si nosotros utilizamos algo que básicamente sacamos de allí, aunque nos hayamos molestado en quererlo modificar. Creo que de verdad no tenemos escapatoria y no debemos buscar la escapatoria. Es nuestro derecho y además nuestro privilegio ser nosotros quienes escriban los textos literarios, ser nosotros quienes escriban un poema, quienes escriban los diálogos, quienes escriban las narraciones, ser nosotros quienes tomen esas decisiones. Le podemos preguntar a nuestro chat de inteligencia artificial eh, que nos ayude a aprender un nuevo recurso. Dame 5 ejercicios en los cuales yo pueda aprender a utilizar el simbolismo. Dame 5 ejercicios en los cuales yo pueda aprender a rimar para hacer poesía. Dame 5 ejercicios en de los cuales yo pueda terminar siendo cada vez mejor en el momento de evitar, eh, no sé, estos vicios. Dame ejercicios para que yo pueda hacer diálogos más creíbles. Y en los ejercicios ahí está. Acuérdense que Aristóteles decía, hay 2 cosas que son necesarias para desarrollar una virtud. Buenos ejemplos y mucho ejercicio. Entonces, de buenos ejemplos, nada más leyendo. Y los ejercicios, ahí es donde podemos decirle al chat, oye chat, yo quiero aprender a utilizar la onomatopeya eficazmente para un libro que irá dirigido a los niños. Estoy escribiendo un libro infantil y quiero aprender a usar la onomatopeya de la manera más eficaz. Dame 10 ejercicios, o dame un ejercicio por día, o dame 3 ejercicios por día. Y ahí eso puede ayudar. Y después de los ejercicios, uno se pone a escribir de su creatividad, ¿no? U- Por ejemplo, premio, ¿cómo se llama el premio el que estoy queriendo que todos nosotros concursemos, cuya convocatoria se cierra? Ah, el de Ribera del Duero, el de Páginas de Espuma. Oye, chat, conociendo a Juan Casamayor y las autoras que han salido allí, los autores que se han publicado en Páginas de Espuma, los cuentos que se han publicado y todo lo que se ha dicho sobre ellos, oye, dame 20 ideas para cuentos o para libros de cuentos. Y ya de esas 20, ¿sabes qué? Que ninguna me gustó, pero me llamó la atención el tema que me propusiste O ¿sabes qué? Que ahora sí ya sé de qué tema voy a hablar, ¿no? No sé, derechos no sé, derechos políticos y de reproducción y reproductivos en las zonas rurales y marginadas de México, que viven bajo regímenes, no sé, donde se respetan los usos y costumbres y hay regímenes como casi sacerdotales, etcétera, etcétera. ¿Me puedes ayudar generándome ideas como para hacer conflictos, para narrar como cuentos? ¿Unas 10? Ahí es donde está la ayuda. Eso creo que puede ser más o menos una forma de contestar lo del límite. Dice Ibar, ¿hay herramientas que detectan el uso de la inteligencia artificial? Sí, se refiere a eso justamente, a que detecta los patrones, detecta las cosas que están escritas. A ver, eh, si la inteligencia artificial recoge datos y genera eh, respuestas conforme a lo que le parece que te puede ayudar a lo que le pediste, va a ser bien fácil que una herramienta exactamente así pueda detectar si lo hizo un ser humano o si lo generó un aparatito como ellos. Y si es una editorial que paga por una versión que pueda detectarlo de manera más fácil, va a ser mejor. O sea, va a ser muchísimo más fácil que lo detecten. Ya sé que se han anunciado unos chats o unas inteligencias artificiales que dicen, este va a ser indetectable. No, no es indetectable. Nunca lo es. Es indetectable para algunos ojos. Por ejemplo, si tú vas a presentar un trabajo a un maestro en la escuela, en la preparatoria o en la secundaria, y, y tiene nada más 20 segundos para leerlo y te lo va a revisar, funcionará. Pero para personas que van a estar dedicadas específicamente a cuidar que no esté generado así,
lo harán. Y les voy a decir por qué. Porque es un momento en el que el derecho está frágil, no está bien establecido, está formándose. No van a poner en riesgo nada por el hecho de que duden de si una cosa estuvo generada por inteligencia artificial. Así que sería ridículo que nosotros insistiéramos en, no se van a dar cuenta. Es simplemente absurdo. Em, si yo uso IA para que me detecte faltas gramaticales y ortográficos para corregirlo, ¿puede descalificar mi obra? No, a menos que, como dije hace rato, Ibar, si le haces tanto caso que la obra cambió tanto que ya no suena a tu obra, híjoles, mejor no. A ver, regrésate y ve cuáles son esos cambios. Es que a veces esos cambios, miren, son del tipo de una manera de expresar. Pero a veces esa manera de expresar es lo más literario que nosotros decidimos. A veces sí son descuidos y vicios, pero a veces no. O a veces sustituir una frase que está descuidada o viciada no es tan sencillo. No es nada más como que, ¿qué me sugieres? Y lo escribo. No, hay que pensarla y decidirla, porque va a seguir siendo nuestra la escritura. Sí, bueno, espérame tantito, Ibar, me lo imagino, pero luego lo vemos con más calma. Es que no quiero empezar porque de empezar no seguimos. Ahorita lo vamos a hacer con algo muy específico. Dice Eduardo Vadillo en el chat. Soy un anticuado que no quiere usar la inteligencia para textos, pero pues, por eso no he puesto preguntas sobre el tema y nos dijimos, bueno, se puede usar de otras formas, justamente es lo que hemos estado hablando. Eh, otra vez, Ibar, en el uso al escribir, ¿cuál es el límite moral o de inspiración? Bueno, creo que ya quedó claro, ¿no? Escríbelo todo. Simplemente así, escríbelo todo tú. En todo caso, tómalo como si fuera una especie de maestro que te enseña algunas cosas, pero escríbelo todo tú. Eh, cuando, cuando uno trabaja con psicólogos y con todas esas cosas, ay, todo se vuelve surreal. Pero bien, fíjense bien, todo esto salió porque unos amigos y yo estábamos descubriendo que no podemos poner a escribir al chat las cosas que nosotros queremos leer, las tenemos que escribir nosotros mismos. Yo había tomado un curso sobre erotismo en la literatura y habíamos descubierto que el- estas herramientas básicamente no van a escribirlo por ti porque lo tienen prohibido. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Se puede hacer esto. Entonces, fíjense, vean el prompt. Dice, proponer 10 temas, situaciones y personajes que sean lo más absurdamente imposibles de tener encuentros amorosos. Tómalos de cualesquiera géneros y partes del mundo de la ficción. Cada sugerencia será un desafío de escritura para los alumnos de un taller de literatura erótica. Ahí está. Y entonces aquí están. ¿Qué pasó, Jeffrey? Yo soy Rafael Vázquez y Velázquez. Si me preguntas mis apellidos por algo que sospecho, si quieres luego platicamos. Em, entonces aquí están. Bueno, pero cuando escribo firmo con otro. Yo soy una letra R nada más, soy R de la lanza. Pero fíjese esto. El encuentro en la dimensión de los sueños. Una mujer que puede entrar en los sueños de otras personas encuentra a un hombre atrapado en un bucle onírico eterno. Ambos se enfrentan a reglas surrealistas del mundo de los sueños mientras descubren una conexión íntima que trasciende las leyes del espacio y del tiempo. El desafío es crear sensualidad en un entorno completamente irreal y mutable. Ahí hay una idea grandiosa para un cuento o una novela erótica. Es más romántica si no quieren el erotismo. Otro, Amor bajo el agua. Una oceanógrafa humana, fíjense, y todo porque les dije que de las situaciones y personajes absurdamente imposibles de tener y que surgieran de la ficción.
amantes en un asteroide viviente, un astronauta, ahorita te doy la palabra, Erika, y un piloto espacial se estrella en un asteroide que resulta ser un ser vivo consciente. Este planeta responde emocionalmente a las energías eróticas que que los personajes generan, alterando el paisaje y obligándolos a enfrentar sus deseos. ¡Esto es un videojuego! El desafío es hacer que el entorno interactúe con la tensión erótica de los personajes. ¡Esto es un videojuego! Y así, miren, el romance en el reino de los insectos gigantes. Miren, un científico contra una, dice, una insecta. La princesa del multiverso y el guerrero perdido. Amor en el estómago de un monstruo gigante. La musa y el artista fantasma. Amantes en una línea temporal congelada. Y dije, a ver, ¿de dónde salió esto? Me pareció tan genial esta combinación que dije, no, esto seguramente ya existe y me lo está copiando. Así que hablemos de tu propuesta número 4, el romance en el reino de los insectos gigantes. ¿Qué te parecería hacer que el científico miniaturizado tenga la capacidad de dar placer y amor a una insecta femenina y sensual? Y entonces, obviamente, como está programada para complacerme, me dice que sí y me empieza a ayudar a desarrollar. Y me ayuda a desarrollar todo esto que es es justamente el desarrollo de toda la trama. Y me dicen qué debo, aquí dice el desafío, en qué debo poner atención en el uso del tacto y las texturas, en evocar sonidos y vibraciones, en el intercambio químico, la conexión emocional, y me habla del tono de la historia, las posibilidades, y qué hacer, y me da finales alternativos. Y entonces ya entré directamente, le dije, oye, me encantó toda tu propuesta, es muy creativa, pero mi elemento de sospecha es de dónde tomaste esas ideas, porque a lo mejor me iba a decir, ah, pues es que el cuento fulano de Alberto Chimal o el cuento fulano de quién sabe quién, o es de un cómic o lo que sea. Y entonces me dice, las ideas nacen de una combinación de referencias literarias, conceptos filosóficos y un toque de imaginación desbordada. No sé a qué le llame el chat la imaginación desbordada, pero te explico un poco de dónde provienen los elementos clave que utilicé. Me inspiré en la ciencia ficción clásica, obras como La Mosca y su adaptación cinematográfica, Duna, El increíble hombre menguante, también la metáfora de la diferencia y la conexión universal. Es decir, le dije que fuera profunda en eso y fue profunda. Avatar, la forma del agua, que es preeminentemente también erótica, elementos de estética y diseño de personajes, las alas iridiscentes de las libélulas o escarabajos, los movimientos de las mantis religiosas, etcétera, etcétera. Y me explica de dónde salieron sus propuestas. Y ahí está. Entonces, esa, a este nivel puede llegar su ayuda, pero nada de esto es ponerse a escribir. Si me gusta la idea, la escribo yo. Y ya de aquí ya no se lo muestro a esta cosa, ya se lo muestra a los lectores o al editor o a los expertos. Pero aquí tengo ideas y fueron buenas porque supe pedirle buenas ideas. Entonces ahora sí, Erika, ibas a decir algo. No, un comentario nada más que ya lo hiciste vos, que la opción número 12 me hizo acordar a la forma del agua. Ándale, ahí está. Por supuesto, la forma del agua sigue esto. Es decir, sí, yo tenía razón, lo tomó de algún lugar. Solo necesitaba confirmar de dónde. No me está poniendo a reescribir la forma del agua. Solo me dice un ser humano con una monstra. O al revés, ¿no? En esto, en esto sí puede ayudar. Y es grandiosa la ayuda. Ya no necesitamos pedirle nada más. Pues bien, no sé si tengan más preguntas por ahí en el chat, a ver qué dice. O sea que nos da por nuestro lado. Sí, sí nos da por nuestro lado. Sí, sí, Gris.
nos da por nuestro lado, déjame te apunto, Jeffrey, no sé si necesites, a ver, voy a poner mm, ahí está. Em, sí nos da por nuestro lado, lo vimos. No, si nosotros le decimos, ya les dije, o sea, si nosotros le decimos, oye, ¿qué será que mi novia me quiere? Sí, sí te quiere, porque las personas que quieren, te van a dar 10,000 ejemplos. Y si tú le dices, oye, mi novia me engaña, pues también te va a dar todas las cosas que te ayuden a confirmar que podría estar engañándote. Y si te dicen, bueno, pero me engaña y me quiere, también te lo va a decir así, casi, casi como tú se lo pidas. En el momento en que tú le digas, ¿sabes qué? Que no me estás dando información correcta. Miren, pasó mucho desde el inicio. Yo le decía, a ver, elabórame un discurso sobre la oración. Le dije, eres un líder, y le expliqué, porque hay que contextualizarles. Eres un líder local de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tal, 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 y tienes tantos años, eres experto, dominas la doctrina, dominas los libros que son de la iglesia, que son este y este y este y este, los puedes consultar en estos enlaces, le pones los enlaces, etcétera, etcétera. Hazme por favor un discurso de 5 minutos sobre la oración. Y en esos tiempos, yo ya no lo volví a hacer por esto, en esos tiempos me ponía citas de Brigham Young, de Harold Belly, de Joseph Fielding Smith, de José Smith, del Libro de Mormón, pero me ponía Primer Nefi 83:44, Santiago 27:1. Y entonces, cuando me puso, la primera vez que yo detecté una escritura que no existe, me puse a verificar las citas de Harold Belly, de Brigham Young y todo. No existían. Que el gesto de Griselda es, híjoles, yo ya di 4 discursos elaborados con ChatGPT. No, no existen. Hay que verificarlo. Y luego yo le dije, oye, no me estás dando cosas que vengan de ahí. Y hasta dice, hasta te confiesa, te dice, sí, sí es cierto, perdón la equivocación. Es que me confundí. Ahí te va. Y volví a darme cosas que no estaban. Porque lo que quiere es un modelo de lenguaje. Nosotros le decimos inteligencia, en realidad es un modelo de lenguaje. En la medida en la que sea más capaz de acceder a información, recopilarla, reinterpretarla y aportarla como se la estás pidiendo, lo va a hacer. Es decir, si ahora yo le pido un discurso de oración en el mismo contexto en el que se lo pedí la otra vez, posiblemente cometa menos errores, pero los va a seguir cometiendo. Dice Ibar, de allí mi enojo con ella. ¿Con quién? Este, Me imagino que con la inteligencia artificial. Híjoles, no sé, no, no, este, es una herramienta, ¿no? Me da mucha risa porque hay mucho material literario justamente de la convivencia entre seres humanos y máquinas, ¿no? Y estoy hablando sí, esto ha estado siempre, siempre. Pues el mito de Polifemo, cuando esculpe a Galatea y se enamora de ella y con tanto fervor que logra que un dios le dé vida a la Galatea y el sufrimiento de Polifemo es que no la puede controlar porque al el estar viva ya es un ser independiente. Y de ahí podemos dar brincos en el tiempo a otros momentos en los que la creación de la humana, por mucho que nos complazca, es perniciosa si nosotros le atribuimos el hecho de que es otra voluntad correspondiendo a nuestros sentimientos. Pero esto que les estoy explicando es el material literario fundamental para un chorro de cosas que se han creado. Me enamoré de un maniquí, oí una novela que se llama, una película que se llama Ella, Her, en la que se supone que la voz de Scarlett Johansson es como una especie de Alexa para un cuate que es Joaquín Phoenix y se enamoran
¿no? O sea, esto, Frankenstein, Pinocho y todo eso va por ahí. No sé si había otra cosa por acá. Discutía con ella porque me mentía con datos y no me puede... Bueno, vas a tener que introducirle el concepto de, a ver, mentir es algo moralmente inaceptable. Entonces le estás metiendo el asunto del concepto moral. Así es que no me mientas, ¿no? Y bueno, no creo que valga la pena. Creo que lo que uno puede hacer es entender que es una máquina, ¿no? Y de una máquina, una máquina funciona así, uno le mete cosas y salen cosas, pero nada más salen aquellas para las que está preparada para sacar, no otras. Y aunque nos parezca muy maravillosa, aquí entran datos, información, todo lo que está en la nube, y sale algo parecido a lo que esté en la nube según lo que me hayas pedido tú. Sí, basado en que los seres humanos interactuamos con esa misma cosa, con esa misma dinámica, intercambiamos información con el mismo idioma. Sí, pero pues bueno, si al momento de querer innovar porque queremos hacer arte, buscar la belleza, pues yo creo que necesitamos ser un poquito más, eh, a ver, más independientes. Y en eso la inteligencia artificial nos ayuda a ahorrar mucho tiempo y a prepararnos mejor. Tal vez es como un coach virtual para entrenar y en el momento en el que ya podamos nosotros tener que escribir, ahí ya podemos subirnos al ring o meternos a la cancha solitos. El coach no va a estar allí a un lado, va a estar afuera en la línea o abajo del ring y a lo mejor ni siquiera se entera de lo que está pasando adentro. Es una máquina de ayuda, pero como se ha comentado, no razona, no tiene sentimientos, etcétera. No tiene sentimientos. Muchos te dirían que la forma como procesa la información es un principio de razonamiento y todavía no tengo elementos para desmentir eso. En fin, si no tienen alguna pregunta, alguna otra pregunta, pues yo creo que podemos ir terminando. Así es que si alguien tiene alguna pregunta, dispare ahora o calle para siempre. Bien, pues bueno, muchas gracias por estar en esta clase. Espero haber orientado sus inquietudes. Em, También creo que una parte muy importante de las conclusiones que podemos sacar de este tema, de hablar de este tema, sobre todo en una comunidad de personas que estamos dedicándonos a la literatura, tiene que ser el valor tan gigantesco que representa tener otras personas aliadas con nosotros para apoyarnos en nuestra labor. Todavía es mucho mejor lo que nos puede aportar nuestra comunidad que alguna herramienta por solitario. Conocer, tener herramientas es exactamente igual que tener una nueva libreta, que tener una máquina de escribir, que tener una computadora. Si la sabemos usar, le vamos a sacar buen provecho. Pero si no tenemos una computadora, todavía podemos ser buenos escritores. Si no tenemos una máquina de escribir, todavía podemos ser buenos escritores. Si no dominamos el uso de la inteligencia artificial, o si sentimos que es mejor prescindir de ese uso, todavía podemos ser buenos escritores. Aquí vimos una manera en la que sí podemos crecer, y eso puede ser muy bueno, y de eso se trata justamente lo que estábamos poniendo. Pero eh, valoremos también lo que tenemos en nuestro grupo, entre nosotros mismos. Y pues con eso termino. Así es que muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Re- Voy a Muchas terminar. gracias. Gracias a vos, Rafa, aprendimos un montón.